Adriana García, formo parte del colectivo Junta de Prietas, que es un colectivo feminista de colombiana, antirracista. El día de hoy estaremos como tratando de incentivar un poco la conversación respecto a la fecha que se celebra el 12 de octubre. En este país lo que celebramos, lo que supuestamente celebramos o lo que oficialmente se celebra es el Día de la Raza. Nosotros entendemos que esta no es una fecha para ser celebrada y mucho menos como desde esa perspectiva desde la raza, sino más bien es una fecha en que quizás deberíamos conmemorar la resistencia de los pueblos originarios, de los pueblos africanos. Y pues nada, como que simplemente queremos dar esa primera pincelada y ver lo que piensa cada una de las personas y a partir de ahí generar el diálogo. ¿Alguien tiene algo que decir, que quiera aportar? Sigo yo hablando. ¿Cómo se sienten cómodos? ¿Ustedes celebran el Día de la Raza? ¿Ustedes creen que es como que, ay, sí, vamos a celebrar el Día de la Raza, qué chulo? Yo soy profesora del primer ciclo de universidad y ya no se celebra el Día de la Raza y no se celebra, se conmemora el encuentro entre culturas. Mucho peor, mucho peor. ¿De qué color? No, me quedo acá. De lo mío personal. Yo te puedo decir una sola cosa. En el colegio se celebraba y recuerdo también que nos vestían de indios, de indígenas. Y de hecho, hasta yo tengo fotos en mi casa que me da vergüenza ahora de que mi mamá me vestía de indígena y que lo más blanquito del curso lo ponían como los españoles. Y hacíamos obras de teatro recreando como el momento. Y o sea, ahora me parece una locura. ¿Cómo tú en el colegio, bueno, estoy hablando de los 90, que a lo mejor no había esa apertura mental que tenemos ahora, gracias a Dios, pero a mí no se me ocurriría a mis hijos mandarlos así al colegio y también celebrar este tipo de actividades? Te voy a decir que es obligatorio en los colegios. Todos celebran el encuentro de culturas con una actividad en la que los niños, la mía yo tengo que tiene 3 años siendo indígena, la mía tiene 7 años, y le estoy apareciendo indígena, yo le hago su vestidito, yo misma con mi mano, no gasto mucho dinero, pero tengo que mandarla obligatoriamente, porque le asignan tareas que ella tiene que aprenderse una cosa, que ella tiene que ir a la dirección, y si no va, pues pierde puntos, etcétera, etcétera. Pero todavía se hace eso. Yo pienso que este día también es una cuestión de la memoria sobre la colonización, ¿verdad? Que lo que deberían hablar como palabra, colonización. Yo antes como que a veces le restaba importancia, la verdad que este día. Pero viendo la situación global que está viendo con todas las situaciones de África, Haití o la misma situación de Palestina, luego pensar como que hoy posiblemente sea muy contemporáneo hablar de colonización, porque también una colonización que participe Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, entonces como que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Entonces yo pienso que seguimos el mismo proceso colonial. Claro. Entonces yo pienso que en vez de hablar de una celebración de la paz, de la cultura, sería como la celebración del proceso colonial, ¿no? Que se sigue haciendo hoy en día y en el que somos partícipes muchas personas, de forma inclusive pasiva, pero sí somos partícipes cuando acompañamos todo el occidente como concepto. Directo y directamente. Eso me genera a mí dos preguntas. Eso me genera a mí dos preguntas. La primera, todavía sigue siendo la idea de celebrarlo como lo que tú dices, que el número 91, como país por ahí.
de ir al colegio, ese día no se daba clase, sino que era como una obra de teatro, era como toda esta actuación y esta puesta en escena de este grupo se ven como más indígena, este grupo se ve como más español, entonces sigue siendo eso, que es una conversación que quizás se tenga con los niveles, vamos a decir, un poquito más adultos en las escuelas, en los colegios, sobre qué significa ese proceso. Entonces, mi segunda pregunta es válido llamar de decir que hay que celebrar? Se supone que no se celebra, se celebra que se conmemora, que no es lo mismo. La conmemoración no es celebración. Porque la conmemoración es el acto de recordar lo sucedido, dándole cierta connotación. Pero celebrar es cuando uno cumple años, o cuando uno le nace un sobrino. Pero hoy es Día Nacional de España. Fíjate el descaro de sí mismo, de que hoy, el ser un país reservado, de hecho, porque es el Día Nacional de España, ellos en su posición colonial, todavía hoy es el Día de su triunfo, como nación. No, porque va a haber aquí nada. ¿Quiere comentar algo? Pensando ahí sobre lo que están diciendo y como lo de conmemoración, como que tal vez en algunas escuelas se está haciendo eso, lo que considera desde una perspectiva, no diga como quiera, pero como desde la visión de muchas personas hablando del país, sí todavía hay una celebración. Y ahí tú me recoges un chico de como octubre de 2022. O sea, hay gente aquí, mucha gente orgullosa de sus raíces españolas y del español, y viva Colón, que gracias, Que vive España sacando la bandera. yo aprendí, pues yo no estaba ahí, no fue este mismo año que yo aprendí, yo no sabía eso. Ya me estaban hablando de los españoles, yo no sabía eso. Lo que hace como la estatua del diablo, que a la Gaona, la de Carlos español, lo que hace la estatua, que está en el parque Anacaona, más jodida. O sea, ya no lo puedo decir, una mujer que la asesinaron y lo mismo, y es como, y ese altercado tuvo un grupo de 2022 que había una manifestación de algunos artistas y que llegan las gente en el uniforme con bandera dominicana, que todavía no sabemos que tenían que ver el 12 de octubre con la bandera dominicana, ¿verdad? Todavía no comprendemos eso. Y al ver a estas personas y están gritando viva Colón, viva el español, o los comentarios que hacen, ¿y por qué no hablan de su lengua nativa entonces? Que el español es una, porque lo mataron, porque estuvieron eliminados, porque la gente tuvo que asimilar otras lenguas, porque lo forzaron a aprender la crisis. Entonces, como hay mucha gente orgullosa y está moviendo ahora mismo con la situación de deportaciones masivas, como están llevando a personas dominicanas que literalmente les ofrecen los tranquilos y los dominicanos somos los más claritos, los más cercanos a los españoles, así que no vayan a mezclar. Entonces, sí, como tal vez de nombre oficial, no está esa celebración, pero sí se celebra como un orgullo y tal. Bueno, como nombre oficial tiene febrero, esto todavía no se ha cambiado. Y otra cosa sería como reflexionar un poco en torno a el hecho de que se cambie el nombre, que se diga, ahora se conmemora el encuentro entre culturas o entre dos mundos. Hace que las acciones que se llevan a cabo en la fecha cambien. O sea, ha cambiado realmente la forma en que se percibe, en que las actividades que se hacen para conmemorar la fecha o la concepción misma, porque cuando tú hablas de conmemorar el encuentro entre culturas, ¿qué es lo que tú estás diciendo exactamente? O sea, eso suena a que tú llegas y te dices, ¡ay, qué chévere! Estamos aquí pasándola bien, un encuentro, lo conoces y no fue lo que pasó. O sea, hubo genocidio, esclavización, trata de personas, comercio transatlántico de personas esclavizadas de África. O sea, realmente hay una diferencia entre decir el Día de la Raza y de decir el Día del Encuentro entre culturas. Disculpa, aunque hace el disco de la raza.
pero había otra que era ¿Qué es eso? el Día de la Raza y había otra que era Encuentro de Culturas. Y las tres escuelas están muy cerca, o sea, hasta La Salle, el Poli y el Simón Bolívar. En una era Octubre Cimarrón, en una era el Día de la Raza y en otra era Encuentro de Culturas. Y todavía ahora sigue siendo así. Hay una que es el Día de la Raza, hay otra que es Encuentro de Cultura y hay otra que es Octubre Cimarrón. Entonces, realmente también es como Adriana. Adriana, estamos hablando de una cosa muy chula porque sería que hay que renombrar las cosas, ¿no? Como, de hecho, el mismo continente, es un continente que le llaman americano. Y el concepto de americano es un concepto colonial. Y desde adelante, porque la cultura indígena de todo este determinado vino acá, y más de 5.000 años, más de 7.000 años, es una cultura que no se puede hablar de la prehistoria o la colonización europea, sino que hay una historia. Es realmente habría que cambiar el nombre de las cosas, el continente, como dominicano, todo dominicano, con conceptos muy tremendo, porque una orden religiosa totalmente fascista, ¿sabes? Ni siquiera se gana la jesuita, una gente muy tremenda, y los conceptos de la dominicanidad, de los valores simbólicos, todos son muy relacionados a la hispanidad, la Cristo, la Biblia, esos conceptos realmente no atan a una Biblia que realmente muy opuesta a lo que somos nosotros. Quería decir algo, pero me acuerdo, igual quiero decir muchas cosas. Cuando yo estuve hablando ahorita, recordé cuando yo era niña, eso de eso hace bastante, que celebrábamos el Día de la Raza, celebrábamos el Día de la Raza y el Día de la Cultura, bien colonial. Y por ejemplo, las que no se disfrazaban de indias, o sea, yo no era de colegio, no me disfrazaban de negra, me disfrazaban de mexicana. Ese era muy famoso en la época de nosotros, disfrazarnos de mexicano, lo que a este tiempo a mí me genera muchísimas preguntas y muchísimos cuestionamientos en torno a por qué nos disfrazaban de mexicanas. Es preferible ser gitano, es preferible ser indígena a ser una negra, ser una mujer originaria. Es muy raro todo en este país. Y aunque se celebre el Día del Encuentro de Cultura y quieran como cambiar el nombre de esta conmemoración, realmente no son de todos los que pasa en este país. Porque nosotros tenemos tan metido entre el huétano, la colonización, y que el español es bueno, que el español es blanco, que lo blanco es chulo, lo blanco es lo mejor, que es muy difícil, o sea, quitarle a la gente como esa vaina, ese racismo, ese racismo, esa vaina que también se iba a estar Entonces, nada. Yo creo que para mí las cosas están en el nombre. Siento que si uno se pone a mirar el nombre de las cosas, no se da cuenta de mucho. Dominicano quiere decir perro de Dios, originalmente. Los dominicos fueron los que comenzaron la Inquisición española también. O sea, siento que dentro de nosotros, desde el nombre que tenemos y que todavía seguimos aceptándolo como tal, y por poner ejemplo, yo pongo a los puertorriqueños que se hacen llamar boricua, por boriqué, que es el nombre original de la isla. Porque el único atisbo que nosotros tenemos sobre el nombre real o el que sea del pedacito de tierra donde vivimos, comienza en el himno, también dice que ya nos variantes al santo. O haitiano. O haitiano, Ese es que es otro tema todavía. Porque también está en que no llamamos a las cosas por su nombre. No le tenemos el nombre a este pedazo de tierra original, sino que tenemos el nombre que vino gente que estaba matando gente de aquel lado y que siguió matando gente de este lado y dijo, este es el nombre con el que yo te voy a bautizar, este es el nombre que te toca ahora. Yo creo que todo va como por ahí. Entiendo también que en el tema de la conmemoración hay que fijarse bien en la fuente de quién escribe la historia. Yo siento que yo he escuchado 20 versiones del cuento. En una de este tigre que salió hacia el Nuevo Mundo y encontró el Nuevo Mundo. En otra tengo al tigre que salió, que no sabía para dónde iba y se perdió y llegó aquí. Y en esa de que no sabía para dónde iba y llegó aquí y se perdió, también está lo que se llama el famoso complejo de Guacaragaris de la gente de aquí. Que el dominicano supuestamente le celebra todo el día afuera.
que si viene uno de fuera y uno agarra, lo recibe tranquilamente, pero al de aquí uno lo maltrata y no le da la misma oportunidad. Yo he escuchado que ese complejo no existe por el hecho de que esto era un lugar de paso. El que venía aquí, que se asentó original aquí, era como que se le dañó la canoa o no podía seguir más para adelante o lo que sea, como que se quedó aquí y siempre se quedó como un par de gente aquí. Y vieron a este otro que llegó con todo su barco y toda su vaina y dijeron que este está perdido también, quédate aquí un ratito. Y de esa amabilidad, o sea, el resultado somos nosotros. Esa es como la versión del cuento con la que yo me quedaba hace como 5, 6, 7 años más o menos. Tuve una conversación con Ayaguana Alfonso. Que me explicó. Yo creo que si llamamos a las cosas por su nombre, sino como que le vamos quitando como dolor a las cosas. No sé si tú tienes sentido. Sí, definitivamente es muy importante llamar las cosas por su nombre y en el caso de que sea necesario renombrar cosas, entonces renombrar. Una de las cosas que han mencionado muchos de ustedes aquí es cómo la forma en que desde la infancia han vivido esta fecha y una de las cosas que queríamos hablar era también como respecto a eso, que incluso desde la misma infancia, desde las escuelas, el tema de la racialización o el perfilamiento racial, incluso para una actividad escolar, está presente, porque, por ejemplo, si yo con mi contextura quisiera representar a una persona española, a mí no me van a dejar, y probablemente a una persona indígena tampoco. Yo siendo niña, estando en la escuela, cuando me tocaba participar en actos escolares, a mí me tocaba ser africana y mamá tengo. Y eso generaba bullying, a mí me relajaban por ser mamá tengo y por ser africana. En una ocasión pasó que a mí me tocó ser africana y yo me hice un peinado todo fabuloso y fui toda bella y me puse esto y aquello. Y me dijeron, pero los africanos no se veían así, o sea, yo tuve que despeinarme, quitarme el brillarabio, ponerme... Porque también hay un tema de representación de que tú como africano no puedes verte bonita, tú tienes que ir ahí... Salía del barco. Ajá, entonces también el tema de que las personas africanas siempre se representan como personas esclavizadas. Ajá, entonces es como que la historia tanto de el continente de Bellala como de África inició en el momento de la colonización, como que anterior a eso no había nada. Anterior a eso las personas africanas no existían, empezaron a existir, de repente hicieron así, cuando la necesitaron los españoles, cuando la necesitaron los europeos en general, y al parecer los indígenas tampoco, y por eso hablamos de que Colón descubrió. Entonces un poco el tema de eso de la representación, de la racialización, de cómo las personas racializadas se convierten en objeto de bullying y de racismo, incluso en una actividad escolar que tú tienes que hacer de forma obligatoria, como dijo Virginia, para ganar puntos. Entonces yo tengo que hacerlo para ganar puntos, pero también tengo que recibir que me relajen por ser africano, por ser mamá tingó. O por tener la boca grande, la nariz grande, la oreja grande. No me puedo poner como yo quiera, entonces mientras las niñas que representan española pueden ir al salón, se pueden maquillar, se pueden poner bonitas, yo no me puedo poner bonita porque yo soy africana, porque tú te vas a poner bonita. Y por lo La menos africana no en era los que tenían representación africana, hay escuelas donde siempre no. La escuela donde está mi niña, no, en los, qué sé yo, son como 5 años, pero los que trabajé allá y los que ella está estudiando allá, que no he visto un solo africano en ninguna de las actividades. Ellos no incluyen al pueblo africano. Yo corro eso porque el hermano mío es más oscuro que yo y tiene que pelo así como tú. Que le pusieron como si fuera caunabo, que le pusieron su peluca como conado. Y yo me quedé por ahí, y esta vaina. Entonces también es un poco relacionado con lo que le estuvo diciendo, como que quién escribe la historia, cómo la escribe, tú te encargas de borrar a una persona o de retratar la forma en que te parece, o tú haces lo que te das. Que me llamó la atención lo que tú hablas de la representación y eso, cuando hablaste de que no te podrían representar un español, especialmente en el contexto moderno que tenemos ahora, porque ahora mismo nuestra realidad actual
nosotros tenemos el caso de un gran número de personas que nacieron en España, que son de ascendencia africana. Si tú hablas con ellos, tienen el acento. Muchos de ellos juegan en ligas de fútbol y representan el país, y aún así no son aceptados. O sea, los jugadores españoles de ascendencia africana pasan por de las peores cosas que tú te puedes imaginar. Ellos ganando todo, y aún así no lo hacen. El concepto de raza, la verdad que eso sí es cierto, de que el concepto de raza fue por la colonización europea hacia lo que comprende la llana. Porque hay que entender una cosa, ¿no? Esclavizados siempre vivieron una normalidad, siempre, desde el mundo al mundo, desde que un grupo de gente, por una situación de clima o hambruna, tuvo que desplazarse a otro sitio, encontró otro pueblo y era tu comida, no me lo va a dar, esclavizado, guerra, lo que sea. Pero el concepto de que tú por ser negro o por ser indígena, ya tú tienes como una condición de ya tú tienes esa cualidad, ese esclavizado, vino posterior a la colonización europea. Y es una cosa que está muy documentada porque fue con esa pseudociencia de entender que la raza negra como inferior, y eso también vino acompañado incluso por la iglesia, porque toda esa historia que lo ven, de que sí, aquel fray, que dijeron que los indígenas, que eran buenos y que no, y que iban a tratar a los negros, no es una falacia. Eso realmente es apoyando que por traer gente con ese trabajo, ese tráfico triangular entre África, desde Europa y las Américas, traer otra gente esclavizada, y ahí se hicieron un grupo de pseudo opiniones para entender que ya por hecho no tenían alma y podían ser esclavizados. Ahí fue que se crea realmente la supremacía blanca. Y todo eso que tú hablas de quién escribió la historia, siempre fueron hombres blancos heterosexuales, ¿sabes? Y toda esa gente fueron a favor de sus narrativas y de lo que iban a construir para crear una raza inferior, ¿sabes? Que hasta la fecha hoy en día, uno de los grandes problemas es que nosotros, la gente negra, indígena, creemos que tenemos que debatir o competir o lograr lo que los blancos lograron para como justificar nuestras cualidades. Es el grave error, ¿sabes? Porque ellos nunca van a validar, siempre nos va a dar una actitud de esa competencia, de validación. Y ahí todavía lo que sigue siendo el triunfo de la supremacía blanca, porque siguen con esa exigencia del primer negro que logró esto, el primer negro que logró, por favor, siempre hubieron negros, ¿sabes? Y antes no se hablaba de negro. La cuestión de negro vino después de la colonización europea. Yo entiendo que eso que tú mencionas es algo que arrastramos hasta el sol del día de hoy. Creo que dentro del marco del racismo, de los problemas, y quizás porque en mi situación yo lo veo así, es el colorismo. ¿Qué tan negro eres tú? ¿Qué tan blanco eres tú? ¿Qué tan en el medio eres tú? O sea, desde yo te puedo decir que yo siento que yo no encajo en ningún lado a veces. Hay veces que yo hago coro con gente y como que me miran y salen un comentario de la vaina y yo digo, yo entiendo que es una persona negra, pero tú sabes gente que me dice que no, me dice, tú eres muy blanquito para ser negro. Pero entonces cuando me junto con gente blanca o trabajo con gente blanca, que me ha pasado, es un tema de discriminación porque yo no soy tan blanco como las otras personas, entonces yo estoy como ahí en el mismo medio. Y entonces es donde yo tengo que hablarme a mí mismo y me digo, yo soy un ser humano al final del día. Y entiendo que los méritos de las personas, a pesar de que las situaciones que se han creado de manera histórica, y tú puedes decir, fulana es la primera mujer negra en hacer esto, fulana es el primer hombre negro por hacer esto. Siento que es un arma de dolor que no siento que va y viene. Porque tú estás deshumanizando a alguien, hablando exclusivamente de algo y resaltándolo por eso que viene de ahí. Pero entonces también no le puedo quitar el contexto histórico y social que tiene eso. En estos días yo vi figuras escondidas, que de estas mujeres negras que ayudaron a la que jamás en la vida me hubiese imaginado yo que 3 mujeres negras ayudaron a poner un tigre en la luna. Un tigre en la luna. En Gringolandia, quien computaba, quien se sentaba en una computadora que era más grande que este bar, que era una mujer negra, a meter tarjetas allá adentro. La que calculaba las vainas, inventase la matemática de toda esa máquina, era una mujer negra. La ingeniera que se encargó de diseñar todas las vainas, era una mujer negra. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo sabía.
jamás en la vida me lo hubiese imaginado tampoco. Porque siento que también nos condicionan. Y siento que este país tiene mucho eso, de condicionar a las personas a decir, tú cabe aquí, tú cabe aquí, tú cabe aquí, tú cabe aquí, tú cabe aquí. Si tú no sabes cómo de ese mundo, tú o haces ruido, tú eres feo, o tú no vas para ningún lado. Es como, yo siento como mucho eso. Yo digo que eso se era por todos lados también. Yo nací en Estados Unidos, fue a la escuela en Estados Unidos. Y estoy tratando de acordar de qué día fue que hicimos. Nosotros digamos el día de Colón. Y ahora nos olvidamos por el día de la memoria latina. De los indígenas. Y ahora, yo estaba hablando con los de Manga. ¿Y tú tienes que trabajar el lunes? No, porque eso no es un día festejado federal. Okay. Pero el día de mayo, sí, porque tal y tal cosa. O sea, tratando como de verificar cuál es que se. ¿Cuál es una fiesta y cuál es una conmemoración? Pero también sobre el tema de. Yo me acuerdo que lo que se celebraba más era el día de Acción de Gracia, que lo ponían a celebrar el día de Argentina, Pica, Santa María, nos ponían como de indígenas. Me acuerdo una foto que tengo con una amiga, que no importaba el color de uno, era una amiga negra también. Y teníamos como una cajita ahí y un gorrito. Pero, ajá, todo el mundo, eso no importaba. Pero la cosa sobre la categoría, yo me acuerdo, y de nombrar las cosas de lo que son, yo me acuerdo que estábamos aprendiendo sobre geografía, y yo digo, mami, dije, no, porque los Estados Unidos de América, y ella dijo, no, las Américas. Y yo, ¿qué no? El Caribe de América, y ella dijo, oh. Ok, y yo a mi mamá dije, no, tú no tienes razón. Mi mamá dije, bueno, a mí me enseñaron que son las Américas, a los diarios. Y después en la universidad, porque yo dije, ya, chema, tú tenías razón. Y ella dijo, sí, yo sé, a mí me enseñaron que todo es la América, pero también el tema sobre la negritud, lo que nos enseñaban era más sobre la negritud en los Estados Unidos. Y tiene sentido, sí, pero sobre la negritud mundial, eso era como una universidad que uno aprendió. Sí. Y eso uno tenía que preguntar y preguntar. Y también nos ponían en cajita, la gente me miraba y que no, tú no eres dominicana, y yo nada más lo miraba. ¿Hasta cuándo no se va a mirar a María? Y la mierda de mí, y yo nada más mirándola, y después le respondí en español, ¿qué? ¿Cómo? Yo creí que tú eras afroamericana, y yo también, tú no me preguntaste. Y tú asumiste también que yo no hablo español. Pero también es como decir que la gente afroamericana no pueden aprender español y no pueden saber que tú estás hablando la gente de ellos. Pero, porque los dominicanos no somos. Exacto. O se considera Haití un país latinoamericano. También. O en la escuela se habla de la, yo me acuerdo de cuando yo estudié, se habla mucho de la Revolución Francesa, pero se habla de la Revolución Haitiana. Entonces, es la primera revolución de los países colonizados. El primer país en independizarse es ellos. Está bien que los gringos se independizaron de los ingleses en el 1700 no sé qué año. Y recibieron ayuda de Haití y de Francia también. Ellos se aliaron con los franceses y los franceses, en medio de todo su lío, se aliaron de todos los europeos y entre ellos mismos, que también eran europeos, fue que salieron de su lío. Pero la primera nación de gente esclavizada que salió de ahí son los haitianos. Y hay otra cosa que no nos enseñan tampoco. Ellos no vinieron aquí a invadirnos, ellos vinieron aquí a abolir la esclavitud también. Hay como una marca permanente en los libros de historia social de los colegios y las escuelas que dice que los haitianos vinieron aquí, después de que se independizaron, a esclavizarnos a nosotros. Y el cuento no es así. El cuento no es así. Ellos vinieron aquí a libertarnos a nosotros también, a ayudarnos. Hubiese Pablo creó nosotros. Hubiesen forzado atando un poco con el comentario que tú hiciste de quién escribe la historia y eso, por ejemplo, nosotros, aunque ahora lo estemos conmemorando en palabras y tal, pero conmemoramos o celebramos o lo que sea el Día de la Raza o el encuentro de cultura o el encuentro de dos mundos o como ustedes quieran, pero aquí ni se celebra ni se conmemora ni se hace absolutamente nada con el Día de la Abolición de la Esclavitud. ¿Por qué tiene que ver con Haití? el día de la restauración, ni siquiera.
No fue Inglaterra ni Estados Unidos que abolió la esclavitud, fue la Revolución Haitiana. Para no dejar. Iba a decir que para los que quieren saber como hay un muy buen libro sobre la Revolución Haitiana que fue escrita por un escritor marxista, un historiador marxista de Trinidad y Tobago, que se llama Los Jacobinos de Marruecos. Y realmente, o sea, yo estaba como medio on the fence antes de leer ese libro y eso me habló. O sea, él tiene el folclore original. Él tiene o sea, él tiene como una imagen muy clara de quién fue Toussaint. Y es absolutamente increíble. O sea, que si lo buscan debería estar online en radio en algún sitio y se habla. ¿Alguien más quiere visitar? A mí me parece muy importante que un día como hoy nosotros podamos tener este espacio, que puede ser un espacio, es un espacio queer, un espacio de personas negras, de personas racializadas, de personas que nacieron de este lado de la isla. Siempre que uno piensa, por ejemplo, en eso, en todas estas vainas, en todas estas cuestiones, siempre nos vamos a lo histórico, siempre pensamos, por ejemplo, Haití, ellos, o sea, en un momento de la historia, Haití y la República Dominicana, bueno, podríamos ser Haití porque Haití es un nombre indígena del pueblo originario que habitó este territorio, pero República Dominicana no existía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud y hablamos de, por ejemplo, de la segunda ocupación haitiana que con Boyer, cuando Boyer llega a este territorio, Boyer llega por invitación de personas de este lado de la isla, que ellos liberándose del colonialismo francés tenían miedo de que llegara el colonialismo español a este lado. Igual se pensó que de este lado que los españoles podían ocupar, lo que significa que la revolución haitiana es una revolución de la isla, no es solo de la República de Haití, es una revolución de la isla porque los negros y las negras de la isla se liberaron, empezaron como a abrir otras cuestiones. Pensemos, por ejemplo, República Dominicana siempre se ve como un país que no desciende de los africanos. De hecho, aquí se dice que aquí no hubo esclavitud, que aquí lo que hubo fue una especie de servidumbre. Eso dicen todos los historiadores, la mayoría, no todos, la mayoría de los historiadores. Sin embargo, aquí eso es verdad. Pero la esclavización fue algo muy importante en nuestro territorio. Y a mí, por ejemplo, me gusta hablar de la historia como un hecho contemporáneo, la como un hecho actualizado. Los barrios de la República Dominicana, y que lo puedo mencionar por el nombre todito, son barrios de gente negra, de gente ex esclavizada que descienden profundamente de la esclavitud y que descienden de personas negras, no indígenas. Entonces entramos en la conversación de cómo la negritud dominicana es una negritud diferente, porque nosotros tenemos mucho del pueblo caribe, tenemos mucho del pueblo originario, tenemos pilas del pueblo originario que habita en este territorio, pero ¿cómo lo tenemos? A través de eso que se llama ese matrimonio entre negros y taínos, pero fenotípicamente somos negros, entonces somos como unos negros taínos, qué sé yo, por decir una palabra. Entonces yo creo que en el contexto actual hay que pensar también en eso del colorismo, en eso que se planteaba. Me parece una conversación importante, porque las personas negras, por ejemplo, tú fenotípicamente, porque la negritud aquí es completamente diferente que en otra parte del mundo. Una persona negra aquí, fenotípicamente negra, no puede entrar a bares, en el contexto de la fiesta, no puede entrar a bares, no tiene que arreglarse mucho para trabajar en una oficina pública, prácticamente te tienes que blanquear para poder acceder a espacios. Sin embargo, hay personas que tienen, por ser diferente la negritud aquí, que tienen el fenotipo un poco más claro, que la tienen más fácil. Entonces, la tienen más fácil en todo ese contexto de violencia. Entonces, yo creo que la conversación del movimiento social aquí es que vamos a pensar cómo se diferencia una cosa de la otra, vamos a ver como las diferencias y vamos a tratar de que la gente que se quiere reconocer, la gente que quiere fluir, la gente que quiere reivindicar lo prieto, lo negro, es una gente que ha vivido una opresión de manera distinta, de manera diferenciada a una persona que tiene la piel más clara. Yo creo que es una conversación importante y hay que dejar de llevarla
Como, tú me estás diciendo que yo no soy negro, sí, usted es una persona negra, aquí todos somos negros, pero una persona más oscura, y no me gusta hablar en esos términos, pero es la realidad, una persona más prieta la lleva peor en este territorio, que queremos como que se sepa. No entender el aspecto interseccional de la discriminación es negar la discriminación totalmente. Es algo que he aprendido. A mí no me discriminan únicamente por ser maricón, a mí me discriminan por más cosas. Y me imagino no, pero yo lo veo. No es lo mismo ser una persona maricón, negra y leída que ser una persona maricón, negra y analfabeta. No es lo mismo ser una persona trans y negra que ser una persona trans y blanca. No es lo mismo, quitar el componente interseccional a las cosas. Y olvidarse también de que en el 1800, en el 1500, a mí me tocaba el trabajo de la casa, pero tú que eres más oscuro que yo, te tocaba el trabajo del bate, te tocaba ir a cortar caña. Y a mí me dejaban doblar los panties, y eso era un honor porque yo soy más clarito, pero al que es más oscuro no, al que es más oscuro tiene que tirarse y trabajar desde afuera del piso. Y eso todavía está presente. El tema es cómo encontramos herramientas para llamar a las cosas por su nombre. A mi mamá yo se lo digo a cada rato. Mi mamá trabaja en el gobierno, dicho sabe todo. Yo se lo digo. Cada vez que ella está hablando, yo le digo, tu nacionalismo es xenofóbico. Yo entiendo las situaciones que tú ves y todas las vainas, pero tu nacionalismo es xenofóbico. Esa persona vino aquí a trabajar, nació aquí, necesita tus documentos. Y es lo que te está pidiendo. Tú estás haciendo un juicio de valor sobre algo, sobre una situación que tú conoces por la noticia y que tú conoces porque tú estás viendo ahí. Pero tú estás discriminando a una persona. Y aunque tú no vayas a hacer nada, no tienes como esa clase de poder para hacerlo. Está en tu comentario, está en la forma en la que te hablas contigo, está en la forma en la que tú te diriges a otras personas. Entonces, si uno comienza a desmontarse los cuentos de la mamá o de la abuela, a mi abuela le encantaba decir que tenía cabellito de gente loca. Yo tengo la misma textura del pelo de mi abuela, un cabello afro, súper rebelde, súper seco por día. Y el dolor más grande para mí era ir a la barbería. Mi trauma más grande de la infancia era ir a la barbería. El olor de la barbería no me gusta, el sonido de la barbería no me gusta, la sensación de la barbería no me gusta. Y lo único que puedo pensar es, quizá no soy la primera persona que piensa así. Entonces, creo que esta es la conversación que realmente le da el contexto, en mi opinión, real, a lo que se conmemora, se celebra el día de hoy. Es hablar con objetividad y decir, esta es la situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas encontramos para aligerar la carga de tanto dolor, de tanto sufrimiento? Salga de Cristo para eso. Hola, yo acabo de llegar ahora mismo, pero sí me toca mucho lo que él dice, no solamente porque nos conocemos, sino porque yo como persona de tez oscura también lo he pasado. Pero también hay un punto muy importante, si tú no te lo crees, el otro no se lo va a creer. Tú que eres estudiado, tú que te has preocupado por estudiar, por investigar, demuéstrale a los demás el hecho de que no necesito tener un calificativo, no necesito tener o pertenecer a cierto grupo para dejar de ser yo. Yo conversaba esta mañana precisamente con mi mamá y le decía, digo, día de la raza, día de la hispanidad, día de qué, cuando hemos perdido tan siquiera, por lo menos en nuestro país, valorar ciertas conmemoraciones que nos hacen ser quienes somos. Porque seas blanco, negro, mestizo, sea lo que sea, eres un ser humano y tienes que quererte como sea. Pero si nosotros no traemos, como tú dices, la solución a la mesa y empezamos a poner el granito de arena y empezamos a simplemente a sonreír, como dice una canción, con tus piedras, yo hago mi pared. A mí no me interesa lo que tú vayas a decir, pero sí te voy a concientizar, sí te voy a dejar saber quién soy, cómo quiero que me llames, cómo quiero que me veas, los valores que tengo, y poco a poco darle a demostrar a los demás
que esa persona que hizo el trabajo fuerte desde 1500, 1000 para allá, whatever, no murió en vano, no clavó un clavo en vano, no se le dieron latigazos en vano, no hicieron el trabajo fuerte en vano, sino demostrarles y demostrarnos que sí podemos y sí tenemos una voz dentro de cualquier, no sé cómo se llamaría, rama o quizás forma social o creencia que tú tengas. Es simplemente tú dar el primer paso. Porque a mí me costó mucho decirme a mí mismo si yo voy a salir, si yo voy a hacer tal cosa, si yo soy homosexual, si yo tengo una familia, si yo tengo un trabajo duro, si yo voy a estudiar. Pero era porque eran los paradigmas que me daba la sociedad y entonces no entendía cómo poderlo hacer. Pero cuando yo mismo dije, aquí es que voy, y si tengo que demostrarlo, y si tengo que salir, y si tengo que en una parada de un metro, en un carro público, en un motor, en un evento como este, decirlo, para que quizás los otros digan, caramba, sí, tienes razón, hacerlo. Porque esto no nos define, un color de piel no nos define, una vestimenta no nos define. Ahora, cuando tú hablas y tú sacas lo que tienes aquí, cuando tú aprendes, cuando tú conmemoras de dónde vienes y lo que eres, ahí automáticamente se va todo. Era algo que quería decir. Demostrar. Por ejemplo, si hablamos de que yo tengo que demostrar a la otra persona lo que yo soy, lo que yo valgo, lo que yo he estudiado, lo que yo hablo, la capacidad, lo que sea. O simplemente que yo soy un ser humano. Yo no me sigo poniendo en ese mismo nivel de inferioridad y dándole a esa otra persona como el poder, porque yo tengo que demostrarte a ti que yo soy un ser humano. Y yo creo que toda la vida la conversación se ha basado mucho sobre eso también, en el tema de demostrar. Y las personas negras, las personas racializadas, aquí y creo que en todas partes, nos pasamos la vida demostrando, principalmente en cuestiones académicas y laborales. En la universidad yo tengo que demostrar que soy inteligente, porque, por ejemplo, ahorita mencionaban el tema de la ciencia racista que se inventaron esa gente para sustentar su supremacía blanca y que si medían el cráneo, hacían esto. Y el punto es que usted como negro es bruto y yo como blanco soy inteligente. Y todavía al día de hoy las personas siguen con esa narrativa de hablar de que las personas negras son mejores para el deporte, de que son más buenas para el trabajo físico, de que si yo veo a una persona negra con un cuerpo todo esculpido de gimnasia musculoso, yo digo, eso es genética. Yo no digo, esa gente tiene una alimentación, va al gimnasio, ese tipo de... No, yo digo, eso es genética. Sin embargo, cuando es un blanco, es un esfuerzo que esa persona está haciendo para tener... Y eso pasa con todo, eso pasa en el trabajo. En el trabajo yo tengo que estar demostrando. Y uno se cansa, porque yo tengo que estar demostrando vaina cuando hay gente que simplemente llegaron y ya. O sea, tú llegas a un sitio como una persona blanca, con un título de universidad, y ya la persona está asumiendo que tú estás, por ejemplo, capacitado para ciertas cosas. Yo encima del título tengo también que demostrar. Entonces, me parece que eso es agotador. Y me parece como relacionarlo un poco, creo que lo que más se parece es a lo que dicen las feministas cuando hablan de revictimizar a la víctima, cuando me habla de que, no, te están haciendo tal cosa, pero tú tienes que hacer esto para que, tengo yo que hacer algo para que tú dejes de discriminar. ¿Y el papel tuyo cuál es? O sea, ¿qué tienes tú que hacer con eso? Tengo que hacerlo también. Tú me discriminas y también yo tengo que hacer algo para que tú me dejes de discriminar. Como que todo lo tengo que hacer yo. También. Bueno, yo, en base a lo que he escuchado sobre el tema, me gustó mucho lo que mencionas sobre como que uno tiene que estar muy claro y también defender su posición, porque a veces también muchas de las cosas que no han tocado es porque no tenemos las herramientas para defendernos.
pero también yo pienso que a veces hay estrategias que uno utiliza para uno poder conseguir cosas, y también muchas veces hay personas que tenían o tienen que demostrar alguna cosa, pero sí tan claro de por qué lo están haciendo. Pero también hay una parte de que no, que es lo que simplemente quiere ser aceptada, o que lo dejen de molestar, o que simplemente ni lo miren. Pero, por ejemplo, yo puedo decir desde mi punto de vista lo que me ha tocado. Para mí, por ejemplo, el asunto de la homosexualidad fue difícil, porque ser gay en el campo o ser gay en la capital no es lo mismo. Es más difícil, porque se entienden muchas cosas. Se entienden que un gay en el campo no se puede enamorar, solamente es un objeto sexual, entonces muchas cosas. Pero a mí me gusta mucho la moda, por ejemplo, pero la moda yo no era amante, nací con eso, pero la vi como un recurso. Entonces siempre yo me daba cuenta que cuando yo llegaba bien bonito, la gente se olvidaba que yo era el pájaro del barrio y me decía qué bonito tú estás. Entonces yo dije, no, ahora yo lo que tengo que hacer es que donde yo llegue, el tema sea que yo tengo puesto. Pero yo estaba bien claro de que eso era un recurso, que yo lo estaba haciendo, porque por dentro sí me dolía y sabía que eso estaba ahí. Y yo pienso que también muchos negros de repente conseguían cosas y lograban cosas, aunque tenían la capacidad de hacerlo, era para ellos protegerse a ellos mismos, y también que la gente se olvidara de su color y de lo que se entendía que tenía que hacer, simplemente para que vean. Y otros lo hacían porque querían demostrar que también tenían esa capacidad. Entonces yo lo que siento es como que hay que estar bien claro. Por ejemplo, yo estaba muy claro de que eso era un recurso que yo estaba usando, aunque después empezó a gustarme pero yo lo hacía como un escudo para defenderme de todo lo que estaba afuera. Para como un esfuerzo extra. Sí, entonces puede ser agotador. sí, es muy agotador. Entonces yo siento que también muchas personas de la historia, que ahora nosotros lo que estamos leyendo es lo que se dice y lo que está escrito, también, aunque sabían que ellos se estaban enfrentando a un esfuerzo extra, ellos sí estaban claros de lo que querían y cuál era el objetivo de ellos. Y yo pienso que como él menciona, tenemos como que estar bien seguro de lo que nosotros vamos a defender y por qué lo vamos a defender. Entonces sostenernos de ahí, eso también hace que no nos esforcemos tanto por demostrar, sino simplemente por ser. Yo creo que al final es como tú dices, es como que uno sabe que uno a veces tiene que esforzarse más o estar demostrando cosas, pero el hecho de que uno lo sepa y que uno lo haga no significa que sea el deber ser, y no significa que sea correcto, no significa que yo veía, por ejemplo, como que yo voy a normalizar el tema de que yo tengo que demostrar, porque entonces yo te sigo dando el poder que tú te has conferido a ti mismo. Que el poder tuyo es que yo estoy por aquí arriba y yo como estoy aquí abajo tengo que demostrarte que yo no tengo que demostrarte nada. ¿Qué vas a decir? Estaba pensando en otra cosa, como era por ahí, como la palabra tolerancia, que también por ahí, que tú me toleres, que igual es como si tú tienes una función, tú tienes que aceptarme a mí, yo tengo que llegar a ti. Y pensé, no me gusta mucho esa palabra, pero yo no la quería usar, pero representación, en el sentido de por ejemplo, hay gente que sus circunstancias específicas, como lo mismo me estaba diciendo, como que te hace lograr cosas o destacarte, y pienso mucho en chicas trans, que sé yo, tipo de chica permiso, vaina así, como que su escuela rompí coño, como que buscar la forma de ser ellas. Pero también esos son casos excepcionales. No todo el mundo tiene esos recursos internos o de conexión o de lo que sea. Entonces, una gente que no sea extrovertida o no tenga cierta cosa se jodió y ya. Y como también, como para que te surja hacer eso, también sería bueno como tú logras verlo. O sea, yo no conocía una lesbiana en San Juan, tal vez había, pero yo como que tal vez eso me hizo que me costara un chin más yo saber que lo que, además yo no evangélica, pero Oh, wow. pero como cuando tú ves cosas, tú dices como Son muchos clavos en esa cruz. ¿verdad? Como que a mí tenía opresión, ¿verdad? Es como tú logras ver gente que se
como, coño, yo no soy una cosa rara, como, Eso es bonito. hasta valida tu existencia, Eso es bello. eso es chulo. Entonces, como si lográramos que los medios de comunicación o de televisión, o sea, yo soy pila de fan de la inclusión forzada, de la que hablan, nada más para que la gente se quille, ni siquiera, ay, para que yo digo como que eso no era necesario, pero qué bueno, coñazo, porque me encanta que la gente se quille y que O se por sienta una incómoda. mierda de una película, un dibujo animado, que ellos de verdad no les importa y que ni siquiera lo iban a ver, te lo juro, no lo iban a ver, que les moleste y me gusta que se quillen y eso está bien, como para que sepan, como estamos aquí, como todas las identidades que estoy tratando también, coño, toda la vaina esa del lenguaje, también como que perdonen a uno, ¿verdad? Porque uno quiere utilizar la palabra correcta, pero esas identidades no hegemónicas, ¿verdad? Porque diversos somos toditos. Que estén ahí, aunque les moleste, porque la gente desde que tiene la brechita para discriminar, para joder, para ser violenta, la aprovecha. Y lo podemos ver como ahora con la vaina de la deportación masiva, que hay como un permiso social para ser violento, para ser desgraciado. O sea, la gente ve a una persona haitiana en la calle, una persona haitiana no, una persona negra, Claro. y ya están como que tienen que ir a buscar. O sea, de verdad, y tú lo ves, o sea, hay como una tensión y la gente se siente con permiso, negociar de vaina a la gente más que antes. Y es como si desde antes hubiésemos podido identificar como que, qué sé yo, que la República Dominicana es gente de todos los colores y que sí hay una vaina de colorismo, pero que lo que es válido no lo hemos claro, seguimos con la vaina del sistema de castas todavía, o sea, la gente sigue queriendo blanquearse y lamentablemente muchas cosas que el boom que hubo también, por ejemplo, cabello rizado, 2015 para acá, hay una vaina muy bonita, sí hay una cosa muy bonita, pero no sabía cómo era con su cabello y no había producto y todo lo que tú quieras, pero también es una vaina como que tú sabes que es comercial. Pero cuando tú sabes que tú llegas a los comercios, dices que lo logramos, ya el producto lo logramos, ya llegamos al capitalismo. Es como, son muchas vainas y con quienes tenemos la oportunidad de hablar, de estar en el medio, de lo que sea, hay que hacerlo, hay que gente que tal vez no tiene la oportunidad de escuchar, de ver ciertas caras, de escuchar ciertas voces, como que validen su existencia, como lograron nosotros, porque nos tocó eso, o sea, nos tocó nuestro evento canónico, ¿verdad? Eso nos tocó a nosotros, ese ejemplo, esa persona que está ahí. Entonces, eso, sé que estamos cansados de vivir momentos históricos, pero nos toca. Algo chiquito, eso de los salones rizados, es muy gracioso porque también agarran algunos salones, o sea que eso viene como de, sí, vamos a pegar de cabello negro, que son rizos, que todos somos sospechosamente el nuevo patrón medio suave, que son como esos rizos que ellos publican en su página. Muchas veces, los rizos Que son de textura como 2A, o 2C, no son textura 4C, no son textura más seca, más porosa. Yo en verdad ya no me gusta decirle pelo de rizo, porque yo tengo que hacerle demasiada vaina a los cabellos vivos que para que se es afro, ustedes están hablando de otra cosa. Es verdad, Pero no sé quién es el Ángela, ¿tú se te identifica de alguna vez con pelo rizo? Porque nosotros siempre somos como normales. No, porque es que incluso dentro. No, es verdad. O sea, porque está también esa categoría de lo del rizo bueno. Por ejemplo, yo siendo pequeña, había niñas que tenían su cabellito rizo y que nunca fueron tratadas de muño malo, porque tenían su trenza y un rizito como. No, El rizo bueno, hay rizo bueno y rizo malo. Pero es interesante El que rizo no está dentro de la categoría rizo malo. hay que pensar en eso, porque particularmente yo, y hablo desde mi experiencia, yo siempre tuve el moño duro y cuando vino todo el mundo del pelo rizado, había gente que me decía, ese cabello, en esa época donde no había un producto, o sea, ese cabello, ¿cómo es que, ahora yo ando con mi cabello muy oronda porque hay productos, porque hay un número de cosas? Y se ve la diferencia. Y se ve la diferencia, pero la verdad es que yo nunca me he sentido identificada. Yo tengo el pelo rizo. La verdad, yo nunca he sentido que tengo el pelo rizo. Realmente yo siempre he hablado como de mi cajón, de mi El nada, cajón, yo nunca- exacto, esas cosas. porque sí. Y desde la misma familia, por ejemplo, a mí siempre me decían que mi cabello no cogía agua, que no se rizaba.
Yo descubrí que mi cabello coge el chin de rizo, porque la ondita que coge en estos días, porque mi cabello no. Y tiene mucho que ver con eso de que ahora ella produce y toda la vaina, porque los cabellos de uno siempre estaba como seco, como palo. Pero todavía diferente. la gente entiende que tiene moño malo, que hay moño malo y moño bueno. Sí, pero hay que reapropiarse. Y se lo dicen, y no, lo que pasa es que tengo los moños malos. Te lo dicen así, como apropiándolo, como que es tan común decir. Sí, porque hay una diferencia, porque por ejemplo, con el mismo tema de uno decirse yo me digo negra, tú me dices negra, yo te digo negra, nos decimos negra y nos sentimos bien con eso. Pero que no es uno de estos nacionalistas, decir que mira, no está negra, no sé yo qué. Ya tú sabes y que lo que ellos quieres. dicen, no, porque se siente mal, yo no me siento mal por mi color, a mí me gusta mi color, yo me siento bien, pero sabemos la intención y el trasfondo de cómo tú lo dices, no es lo mismo. Entonces pasa lo mismo con los cabellos, no es lo mismo yo decirme a mi moño malo, yo decía que que tú me lo estés diciendo de una forma despectiva, entonces como que... Pero también la obsesión, lo que se ha ido a plantear, lo de la obsesión de muchos salones con la judía ondita en el cabello. La diferencia, por ejemplo, cuando tú tienes cabello así definido, chévere, pero si tú tienes un afro, peina, que tengo que me peine, yo te peina, tú sabes el tiempo que yo duré dándole forma a ese afro. Es incluso más trabajo que rizarlo. Pero la gente no entiende. ¿Va a decir algo? ¿Va a decir algo? Sí, es con respecto a lo que estaba hablando ahorita, el tema de cuando encasillan a uno. Yo siempre he pensado, y lo siempre lo he visto así, que venimos arrastrando patrones ya aprendidos. O sea, ¿qué te define como mujer? ¿Qué te define como hombre? Ah, porque un científico dijo, porque si tú tienes XX, eres mujer, si tú tienes XY, tú eres hombre. O sea, si tú coges, así como hacían antes experimentos los científicos, si tú coges un grupo de niños recién nacidos, lo llevas para una isla, y tú le dices a ellos que en vez de decir, todos sabemos que son blancos, pero si yo lo agarro ahí y le digo que yo soy negro, y ellos van a aprender. Eso es negro. Si yo le digo al niño, porque es niño, porque tiene un pelo, y le digo, no, tú eres niña, y a la niña le digo, tú eres niño, ¿qué va a aprender? Entonces, de ahí es que vienen ya los efectos que tienen todas las sociedades, en general en el mundo. Venimos arrastrando patrones que ya han sido aprendidos porque fulano dijo, porque Sutanejo dijo y demostró esto o aquello o lo otro. Y se han dado conflictos de intereses cuando se demuestra que fulano de tal en los años 800 antes de Cristo había dicho que la 3 era la 3 de la tarde y se demuestra ahora que no, que son las 4 de la tarde. Entonces ahí viene mucho conflicto y ahí es donde uno va cayendo en cápsulas, uno se va encasillando en sí mismo, porque a veces uno mismo lo hace, uno se encasilla y viene arrastrando todo eso y lo va pasando de generación en generación. Entonces, hasta que esas cadenas, esas casillas no se rompan, a medida que vayamos avanzando como humanidad, lo que tengamos hijos, los nietos, los bisnietos, se vaya a seguir pasando. Con respecto al tema de las razas, sí hay muchas cosas que influyen. ¿Por qué? Por patrones. Pasa lo siguiente. Se dice que hay un mayor porcentaje de que las mujeres caucásicas, de raza blanca, padezcan más de cáncer de mama que las mujeres negras, como dicen. ¿A qué se debe esto? A que en los tiempos de esclavitud se usaba la matriarca, que venía la mujer blanca, daba luz, y quien amamantaba al niño era una mujer negra. Las mujeres negras son más propensas a sufrir cáncer de útero. ¿Por qué? Por el tema del parir. Siempre se ha demostrado que las mujeres negras eran más parturientas que las mujeres blancas. Entonces, por genética, a través del tiempo, eso ha ido pasando y se va arrastrando. Claro, puede llegar a un momento en que se puede equilibrar la balanza, o también con el mismo tema de la combinación entre razas, el cruce,
las cosas se pueden ir equilibrando un poquito más. También es tipo de cáncer en las poblaciones que son latinas y gente negra, el cáncer predominante mayor, oncológico, el de cervix, pero eso porque es por la vacuna, de que en muchos lugares no estuvo digamos, disponible o que está menos accesible. Entonces el cáncer, muchas veces tú vas a buscar ese cáncer, o sale muchas veces del endometrio o sale del cervix. Pero el endometrio es mujeres blancas, pero esa población si tuvo más acceso a la vacuna, entonces ahí se puede quitar el cáncer del cervix, pero en la población aquí sí es el más común. Para mí el componente de nosotros conocer qué población o qué segmento es más propenso a algo viene a través de la accesibilidad que tienen ellos. Y lo digo porque he trabajado con ellos, trabajé con farmacéutica una vez. Un medicamento que me funciona a mí, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, hay medicamentos que le funcionan más a una gente que a otra. Y es por el hecho de que se ha testeado más en esa gente que en esa otra. Pasa y está demostrado casi científicamente que todos los medicamentos que utilizan las mujeres necesitan más dosis que un hombre. Las personas que acceden a estos tratamientos médicos, a estos experimentos que se hacen con seres humanos, la mayoría son hombres blancos. Entonces, cuando llega ese medicamento a otro cuerpo, a otro organismo, ese organismo lo rechaza, no lo entiende, y es porque nunca se probó ese medicamento en ese organismo. Yo tengo una pregunta desde ahorita, porque entiendo que tú eres maestra, ¿verdad? Eso fue lo que me dice, que tú eres maestra. Tú eres maestra de historia. Bueno, mi fuerte es la compañía de literatura, pero en esto no estudio ciencias sociales. Ok. Mi pregunta para ti era, ¿esa es una conversación que tú has traído a colación con tu pueblo? ¿Una que tus alumnos son de bachillerato? No es fácil, yo no puedo. Yo tengo un programa que tengo que seguir al pie de la letra. Yo tengo que tener mucho cuidado. Yo trabajo en un colegio cristiano. Ok. En un barrio. Son dos clases. Yo trabajo en un colegio cristiano en un barrio. Okay. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. De vez en cuando yo tiro mi cacarita y la dejo así que caiga. Así como que digo, como que dije algo de, ay, perdón, eso no era. Entonces ellos, los que se interesen, van a investigar. No todos se van a interesar. Pero tengo que tener mucho cuidado y mucho tacto. En hablar de discriminación. De cualquier tema. El otro día, sin querer, yo he dicho, no, porque esto va a explotar todo. ¿Cómo se va a explotar todo? Señores, pero el sol se va a poner rojo y esto se va a prender ya. Eso no es correspondiente con los principios cristianos. Pero ellos no lo entienden de esa manera. Pero no es así como va a suceder. O sea, no va a venir el carro de fuego. Porque Pero no es el sol. Y mi amor, ahí yo dije, tranquilo que eso no va a pasar ahora. Faltan miles de años para que eso pase. Cuando viene a ver, ya ni siquiera la raza humana existe. Nosotros mismos. Ustedes están hablando de que el universo se expande. Sí, ajá. Sí. Pero yo lo dije en. El chiste. Yo lo dije. A mí se me olvidó que yo estaba hablando con un muchachito. Eso no quería saber qué rango de edad tenía. No, son adolescentes. Ah, ok. Son adolescentes. Preadolescentes y adolescentes. Preadolescentes y adolescentes. Yo entiendo que eso puede confundir mucho quizás a una persona en esa edad, ¿verdad? Que quiera o que tenga algo, independientemente de cualquier religión que siga, independientemente de cualquier parámetro que vaya a tener en la vida. Claro que sí. Pero le afecta porque entonces ven cosas que quizás los compañeros en el mismo barrio, en la misma escuela, fuera de lo que es el ambiente familiar, y se van a sentir más oprimidos todavía. Digo Sí. yo, ¿no? Yo tengo que tener mucho tacto y mucho cuidado con lo que digo y cómo lo digo. En cualquier colegio donde yo trabajo, no importa. Pero en ahora en específico, tengo que tener todavía el doble de cuidado. Y entonces temas como, por ejemplo, como este mismo, cuando se va a tocar hispanidad, o como lo llaman Yo ahora. tengo que dar lo que está en el libro.
Y estos libros que mencionan de la historia, porque también ese es un punto que no sabemos, cómo los libros mencionan la historia hoy en día. Bueno, lo que se... que Colón llegó en 3 carabelas, llegó a la isla que no sabía para dónde iba, que quería llegar a las Indias, pero se desvió, llegó aquí y se quedó. Un cuento de hadas. Exactamente. Un cuento de hadas. Sí, exacto. Hola, soy que vamos a estar aquí. Nos defendió. No dicen, no mencionan el que robó, que mató, que violó, que hizo, ¿verdad? No se dice. Se dan unas pinceladas, pero no se dice lo que sucedió realmente. Pero es más para salvaguardar el tipo de institución que es, porque es una escuela cristiana. Bueno, el programa de educación viene del ministerio. Viene del ministerio. Entonces ahí es donde yo quería llegar. Pero también tenemos un punto, que estamos viviendo en un país que es católico. Sí, claro. Entonces tenemos una población masiva, cristiana, evangélica, no sé qué. Y luego entonces nos olvidamos de lo que es la verdad. Exacto. Porque independientemente de que tú tengas una religión, tú tengas lo que sea, tenemos una realidad que luego el chico cuando vaya al mundo real allá afuera va a estar en blanco. Claro que sí. O va a tener ese choque de ideas, o va a querer, volvemos a la palabra otra vez, a imponer, ¿no? Y entonces él va a tener que demostrar lo que no queramos, va a tener que decir, bueno, pues esto fue lo que yo aprendí, esto fue lo que me enseñaron. Cuando yo trabajaba con los más grandecitos, con el segundo ciclo de educación media, porque ahora hay 2 ciclos de educación media. Sí, porque nosotros teníamos bachillerato hasta 4 de bachillerato. Ahora hay de primero a 6º de bachillerato. Entonces está primero, segundo y tercero son el primer ciclo de educación media. Y cuarto, quinto y sexto son el segundo ciclo, que son ya los más grandecitos. Cuando yo trabajaba con los más grandecitos era más fácil introducir algunos temas y hablar, no extenderme mucho, pero sí por lo menos hacer cierta conciencia. Pero con estos que son más pequeños es más difícil. Es más difícil. Porque me imagino que tienen una temática per se para seguir los cánones de la escuela Yo cristiana. tengo, educación tiene un programa que yo Pero- tengo que seguir al pie de la letra. Sí, pero a lo que quiero llegar. Usted tiene el programa de educación, el ministerio. Usted puede poner quizás algún ejemplo como debate como tenemos aquí ahora mismo. No, sí, claro. Pero entonces no puede tocar ciertos temas para que ellos interactúen, porque lamentablemente se va dentro de fuera de lo que dice el ministerio y se va fuera también de lo que es la escuela cristiana. De las reglas del De las reglas del de la escuela de la institución. Claro que sí, tengo que tener mucho cuidado. no, por eso no puedo dudar de dónde viene tanta laguna y dónde viene tantas Imagínese cosas. usted, yo que no pertenezco a ninguna religión, que no me rijo por las mismas leyes que ellos, y manejo cierto conocimiento, incluso más que muchos de los profesores de mis compañeros. Para mí es difícil hablar incluso con mis profesores, compañeros, porque hay temas que yo no hay forma de que yo los trate con ellos. Porque yo no lo entiendo. O sea, yo no asimila. Imagínate con los niños. Sí, y es lo que entiendo. Que trato y que hago lo posible por de alguna forma llevarlos, lo hago cuando puedo y lo más maquillado posible, sutilmente, muy sutilmente, pero es muy difícil. Yo entiendo que no es lo mismo conocer la historia que cuestionar la historia. Y que sacarle preguntas a la historia y decir, ¿qué lección tiene esto? Yo entiendo que eso quizás no es lo que está en ese currículum. Está este derecho a aprender derecho, y ese derecho a la historia es así, no las cuestiones, No porque... solamente eso, es que ni siquiera te dan tiempo para cuestionar. Porque Bueno, pero cuestionar la historia es lo que trae esta clase de conversaciones y es lo que trae aquí. Pero en el aula No yo no se tengo puede. el tiempo para hacerlo. Porque yo tengo que dar esta clase en tanto tiempo. Yo no puedo salir de ahí, de ese tiempo. Yo tengo en mi planificación diaria,
yo tengo que poner qué día yo di esa clase y qué día empezó la otra clase. Entonces, cada clase tiene un día, una fecha. En 2 días yo tengo que dar este tema. Y a los 2 días yo tengo que pasar al otro tema. Entonces, no tengo tiempo para desarrollar adecuadamente los temas. Ni siquiera el mismo contenido que ellos me están dando. No tengo el tiempo para desarrollar. Eso nos llevaría entonces a deducir que sistémicamente hablando nos están imponiendo a no cuestionar las clases. Exacto. Si no tenemos el tiempo de hacerlo, no No lo vimos, no sabemos cómo no lo digo. Él llegó, celebró y eso es lo que es. Y si tú te sientes de alguna manera el día de hoy, que es la realidad de todo el mundo, porque todos estamos permeados de ese proceso que tiene muchísimo tiempo que pasó, pero no podemos cuestionarnos en ese momento, que podría ser más apropiado, entiendo yo, en una edad más temprana que a una edad adulta. Lo que pasa es que eso no solamente no depende solo del edad. No, yo sé. El entorno. Yo estoy dando temas que se supone que ya ellos han dado. Y yo tengo, es como si nunca lo hubiesen escuchado. Yo hablo con ellos, ellos me preguntan por qué la luna sale de día. ¿Por qué la luna me persigue? ¿Por qué la luna me persigue? Porque yo siento que la luna me persigue en serio. O sea, a nosotros desde qué edad nos están hablando de los movimientos de traslación y rotación de la luna y de la tierra. ¿Desde qué edad nos están hablando de eso? Desde primaria nos están hablando de eso. Ellos están en bachillerato y todavía ellos no entienden por qué ellos sienten que la luna nos persigue. Es algo tan simple como eso. Imagínate tú. Lo que tenemos justamente como objetivo era como eso, ver el tema del 12 de octubre, de la llegada de Colón y sus gentes a Viallar, a lo que conocemos como América, y cómo eso al día de hoy sigue teniendo como efecto. Desde un principio es como que se puso el tema 12 de octubre y ya está, no, porque hoy tenemos este, aquello. Entonces, el legado colonial que tenemos es, ya todo lo hemos visto, todo lo identificamos. Virginia no puede, por ejemplo, ir a hablar de los temas que estamos hablando aquí en la escuela, aunque es profesora. El tema de cómo se trata la migración haitiana en este país, que aunque lamentablemente no lo pudimos tocar como muy a fondo, sí es algo que de cierta forma todos tocamos un poco. Y una reflexión muy importante que se hizo fue respecto a se celebra o se conmemora el encuentro de culturas, el Día de la Raza, pero que al fin y al cabo viene siendo la misma cosa, pero ¿cómo podemos nosotros conocer algo diferente? Como una forma de reinterpretar quizás la historia o de resistir a todo ese sistema racista, colonial, racista que se desprende de todo ello. Y bueno, este es uno de los espacios que tenemos, gracias a la Casa Azul, que organizó el evento y que, por ejemplo, tratamos de conmemorar lo que es otro tipo de religiosidad, el tema de las 21 divisiones, en un país donde es cristiano, donde tenemos la Biblia en el escudo. Eso es ya de por sí como un gran paso, algo muy importante. Y pues, si alguien tiene algo más breve que aportar. Yo pienso que me da mucho sentido lo que dices y me gusta muchísimo, porque tal vez nosotros aquí de repente a algunos nos costó, otros nos tomó tiempo y llegar a hablar como nos expresamos aquí, a muchas personas les cuesta porque también no tienen herramientas, información y sobre todo que de repente allá afuera hay niños que están absorbiendo lo que se les dice y lo que escuchan, actúan en base al comportamiento de lo que la gente proclama por ahí. Entonces es como una responsabilidad también de nosotros los que tenemos las cosas más claras
y seguirla predicando para que también esas generaciones que son ya un poquito más cerradas puedan ir rompiendo también con eso. Y eso también como de tener el espacio seguro para hacerlo. Es importante. Sí, eso sí. Entonces, si no hay más nada que agregar, Bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención es cómo también, y hablo como ahorita llegamos muy tarde a la conversación, y es como también esto de lo colonial y de lo antirracista también no debe enfrentar solamente desde un proyecto nacional, que es importante porque aquí comenzó la colonización de allá, sino también desde un hermanamiento afrodiaspórico. Entonces también como desde las negritudes de otras latitudes comenzamos también a hermanarnos y a reconocer los puntos ciegos del racismo. Cada persona o los habitantes de cada país viven de esta forma, porque el racismo es una cosa compleja y a veces habitar un país implica verlo desde ciertas aristas, pero no siempre es una arista completa. Entonces también como lo de colonial y lo antirracista también debería ser un proyecto global. Hablo muy desde lo ideal, claramente. Y también como eso también es una oportunidad para hermanar otras naciones, la diáspora. Eso me parece. ¿Algo más que agregar? Bueno, entonces daremos por concluido el conversatorio.